Les saludo, mi nombre es Juan Esteban Castellón Rivera y a continuación les voy entonces a hablar de lo que es la integración del método y la recolección de los datos. Entonces, tenemos como objetivo general comprender los significados de los estudiantes con necesidades educativas especiales de tipo transitorio de la institución educativa Robledo, que le atribuyen a la dimensión mental del autoconcepto en relación con sus habilidades mentales y está con una relación con las vivencias cognitivas y reflexivas y también la identificación de las barreras que presenta en su entorno educativo. Me permito entonces mostrar los objetivos específicos. No voy a analizarlos, no voy a detallarlos porque, bueno, por agilidad del tiempo. Sin embargo, queda subrayado lo más importante de cada uno de ellos. Tenemos entonces diseño fenomenológico, el enfoque es cualitativo, un alcance descriptivo, la participación, dos estudiantes entre los 12 y 17 años, los cuales fueron elegidos por medio de un muestreo por conveniencia. El escenario fue la institución educativa Robledo, ubicada en el municipio de Calarcá, departamento del Quindío. La técnica fue una entrevista y el instrumento fue por medio de una entrevista semiestructurada. Un total de 10 preguntas se diseñó para esta entrevista. Todas fueron validadas por un grupo de jurados, tres jurados todos a nivel de doctorado, y su confiabilidad se hizo a través de una prueba piloto que se le realizó a tres estudiantes con las mismas características. Aquí entonces podemos observar las operacionalización de las categorías, la principal, el autoconcepto, y dos secundarias, la vivencia cognitiva y reflexiva, y las barreras en el entorno. Los datos sociodemográficos, entonces hablamos de 12 participantes, 7 hombres, 5 mujeres, entre los 17 y los 14 años. Gran parte de la investigación fueron de grado 11, otros de grado noveno, uno de décimo, uno de octavo y dos de séptimo. Aquí se relaciona entonces las necesidades educativas especiales y con la clasificación y con las barreras que se analizaron en el desarrollo de la entrevista. Bueno, entonces aquí empezamos con lo que es el análisis de la recolección de la información. Entonces empezamos con el resultado del primer objetivo específico, en donde por medio de las entrevistas, la primera habilidad, entonces la adaptación. Según los estudiantes, la adaptación se da para eh, aceptar el cambio y esta es por medio de que se debe respetar las ideas y la forma de pensar de los demás. La participante número 4 dice que se debe aceptar las costumbres y las creencias de sus compañeros. El participante uno dice que para acoplarse es importante buscar ayuda en las personas indicadas. Cuando hablamos de empatía, entonces los estudiantes reconocen que hay que ser empáticos cuando hay una persona que se siente vulnerable y hay que proteger a esta persona. La participante entonces dice, si una persona se siente mal, lo quiero apoyar en todo momento y le daría consejos. La participante 11 diría que, pues, si alguien está siendo vulnerado, entonces que no le preste atención a esa persona. Con respecto a la resiliencia, entonces los estudiantes la entienden como esa capacidad de superar las situaciones. Entienden también que es importante, por ejemplo, aprender la impulsividad, priorizar el estudio y levantar cabeza después de cometer el error. La participante 6 dice que menciona que ha aprendido a controlar sus emociones y así evita los conflictos. El participante 7 expresa que las veces que se caiga es la misma cantidad de veces que se debe levantar. En cuanto a la motivación, los estudiantes la entienden como un sentimiento de alegría que se produce cuando son reconocidos. Por ejemplo, el participante 8 menciona que es muy motivador ver la cara de felicidad de su madre cuando recibe buenas noticias del colegio. En este primer objetivo específico, entonces se puede identificar estas cuatro habilidades mentales, las cuales le permiten a los estudiantes identificar cuáles son las que le pueden asociar con respecto a la dimensión mental. Esto entonces le permite a ellos reconocer para qué pueden ser buenos, para qué no tanto, y a partir de ahí reconocer cuáles son sus fortalezas o debilidades. Con respecto al segundo objetivo específico sobre las barreras, entonces se había mencionado que son tres al principio, entonces estamos hablando de la estigmatización por medio de, por ejemplo, el participante 5 que la mamá siempre habla con sus profesores para que le ayuden. Es un hecho que le molesta. Cuando hablamos de exclusión social, el participante uno dice que muchas veces lo excluyeron a él y pues sobre todo los profesores. Cuando habla de marginación, entonces, por ejemplo, la participante 3 dice que por mi personalidad y por mis gustos, muchos compañeros me hacían a un lado, la marginaba. Pero importante es que en esto se encontraron 7 barreras que permitieron fortalecer más lo que es el análisis de la información. Entonces, por ejemplo, tenemos la indiferencia y la desatención relacional, la comparación y el etiquetamiento académico, memoria del fallo o generalización del error, una baja expectativa,
la comunicación punitiva y crítica no constructiva y la participación limitada. Aquí podemos ver unos ejemplos de por qué entonces se identifican estas barreras. Cuando hablamos del tercer objetivo específico, entonces hablamos de cuatro vivencias cognitiva y reflexiva. Entonces, una de ellas es la interpretación perceptiva, que se entiende como lo que se percibe alrededor y la forma como se actúa frente a ello. Cuando hablamos de la autorreflexión cognitiva, es la capacidad que los estudiantes tienen para reflexionar sobre sus decisiones o si de pronto han cometido un error y la posibilidad de entender que hay que mejorar. Como dicen ellos, es controlar, es encontrar una mejor versión de ellos mismos. La metacognición reflexiva, entonces, se entiende como eh, la forma en que se aprende y las estrategias para hacerlo. En cuanto a la atención consciente, entonces, la capacidad de ser consciente en todo momento, especialmente en esos de tensión, y saber qué es lo que está ocurriendo alrededor. Entonces, en cuanto a los resultados del objetivo general, entonces encontramos que los estudiantes han vivido unas experiencias que le han permitido conocer sus capacidades, debilidades, pensamiento y sentires. También se pudo encontrar que estas habilidades mentales, cuando se reconocen, se puede configurar un mapa de situaciones claves para dar forma a esa percepción mental. Se identifican los estudiantes unos relatos de barreras que les afectan, que digamos que frente a eso hay una generalización, un mensaje que interioriza aspectos negativos. Es importante identificar que en esta parte la clave fue la resignificación, porque a pesar de todas estas situaciones adversas para los estudiantes, encontraron situaciones para aprender y ser mejores de ellas. Y en cuanto a la profundización de las vivencias cognitivas y reflexivas, se pudo identificar que éstas se convierten en el esqueleto o en la base fundamental de las cuatro habilidades mentales. En cuanto al resultado, en el supuesto teórico, se constata entonces que por medio de las entrevistas, los estudiantes sí le atribuyen significados a su percepción mental por medio de las habilidades mentales, adaptación, empatía, resiliencia y motivación que se manifiestan cuando se requieren. Asimismo, se comprendió que estas habilidades interactúan con las vivencias cognitivas para resignificar sus experiencias. Sin embargo, también se encontró que estas experiencias, cuando se cruzan o son impactadas por barreras, especialmente las actitudinales, distorsionan lo que es la dimensión mental, lo cual la limita y afecta negativamente. Pero entonces se confirma el supuesto teórico en donde la atribución de significados específicos que le dan los estudiantes a la dimensión mental del autoconcepto eh, se forma a partir de todas estas experiencias vividas, todas estas experiencias reconocidas y sobre todo que son conscientes de lo que les sucede alrededor, que es la definición de lo que es el autoconcepto. Muchas gracias por su atención.